Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. El pastor Natividad Ramos Ramos aborda el tema el abuso de la facilidad de expresión, basada en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 3, de los versos 1 al 2. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nuestro hermano con ustedes. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Estamos predicando sobre Santiago, que ha sido una carta extraordinaria, que yo decía, porque siempre se ha dicho las 10 tribus perdidas de Israel, y yo decía, pero pues Santiago sí sabía dónde estaban, porque les escribió, dijo a todas las tribus de Israel. Entonces él sabía dónde estaban, a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces no estaban perdidas. Y Santiago ha sido extraordinario, que también hice énfasis, me caía mal Santiago. Nunca quise, por muchos años, tengo 56 de ser predicador, y por yo creo que unos cerca de 50 años nunca quise predicar sobre Santiago, porque me caía mal Santiago, con el respeto debido, como alguien dice, todo el respeto. Me caía mal que porque yo decía que a él le caía mal Pablo, y a mí Pablo, para mí, es excelente, porque soy eminentemente paulino en términos doctrinales. En términos de fe, insisto, eminentemente cristocéntrico. Porque con todo lo que era Pablo y Pedro y Juan, ellos no murieron por mí. Murió el Señor Jesús. Y hacia Él remitimos nuestra fe. Estamos en el capítulo 3 de la carta a Santiago. Del verso 1 al 2 vamos a leer 2 versículos. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra,
Este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Padre, gracias Señor por la oportunidad de hablar a tus hijos, de hablar a mi alma también, de estas verdades, Señor, que nos hacen regocijar. Permite que la presentación de la palabra tenga sentido. Apóyame con tu Espíritu Santo para lograrlo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues hemos dejado el capítulo 2. Tú sabes que venimos por toda la carta, que ha sido una costumbre mía predicar carta por carta, y que por cierto no hace mucho vino un hombre y estuvo aquí en el culto. Cuando terminamos, él allá se despide de mí y me dice: nomás vine a una cosa. Le digo: ¿a cuál? Saber si usted era cartero. Le digo: si dice que porque reparto cartas, pues no, pero si dice que porque predico sobre las cartas de los apóstoles, entonces sí. Dice: nomás a eso venía. Y es que ha sido histórico mi permanencia en las cartas, siempre, por una razón fundamental, porque es correcto el mensaje textual. Es decir, yo puedo tomar un texto de aquí, después otro texto de otra parte, hermenéuticamente es correcto, y homiléticamente también, por supuesto. Pero cuando se toma una carta y se hace de manera consecutiva, se puede entender los conceptos que tenía el escritor como un conjunto, de tal manera que es aprender mejor las ideas de los escritores sagrados. ¿Por qué? Porque la escritura es un cuerpo de ideas, de conceptos, no es un montón de letras, son cosas que tienen sentido. Hemos dejado pues este capítulo 2 y damos por terminada, escúchame bien, la prolongada discusión que se dio sobre las obras y la fe. Santiago ha sido sistemático y una de las grandes cuestiones que planteó es la discusión sobre las obras y la fe, donde Martín Lutero en realidad no quiso o no comprendió, no creo, y nunca aceptó la carta de Santiago, porque sostenía que Santiago decía que la salvación es por las obras, mientras que Pablo, la tesis suya era que la salvación es por la fe, por creerle. Y hemos llegado a la conclusión que no hay contradicción, no lo hay. Que yo planteaba que a esa multitud que estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, cuando se encuentran a Jesús en Capernaum, en la sinagoga, Jesús les dice que algo así como: ustedes me buscan por el pan, pero hay un pan, les dijo, que ese es para vida eterna. Cuando ellos oyeron que había un pan que producía vida eterna, pensaron: yo lo quiero también. Abrieron los ojos. Pero de inmediato, al estilo de la doctrina judía, preguntaron sin duda: pero ¿qué clase de obra se tiene que hacer para tener esa vida eterna? Es decir, y eso nos planteaba que es primero la fe o las obras. El Señor Jesús contestó categórico, rápido: la obra que ustedes tienen que hacer es creer en aquel a que Dios lo ha enviado. Es decir, creerle es la obra de la fe. Entonces,
No hay pleito entre la fe y las obras. Lo que sí es cierto que el que tiene fe tiene obras. Por eso diría Santiago, tienes mucha fe. Al hermano mucha fe, ¿se acuerdan? Tienes mucha fe, muéstramela por tus obras. Porque si no tienes obras, tu fe no sirve, es muerta. Ha terminado todo ese debate que nos llevó Santiago por un capítulo. Y ahora entramos a otro terreno, al de los maestros de la palabra. Es decir, si me pide el tema, le voy a poner como título la ambición de ser maestro y el abuso de la lengua, o el abuso de la facilidad de expresión, que es una manera de verlo. Y hemos dejado este capítulo 2 y nos vamos con las manos llenas de enseñanza, que yo espero que no podamos ignorarlo nunca más, porque muchas veces habrán de necesitar y habremos de necesitar las ideas de Santiago. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar. Y yo digo que será una buena compañía en la práctica de la fe. Y así que con esta aclaración, yo espero que nos concentremos. Con esta aclaración, ponemos pie en el territorio del capítulo 3. Y como siempre, yo les ruego que lo hagamos con expectación de aquellos que llegan a un territorio no explorado, con la ilusión de encontrar grandes riquezas. Y en este caso hablamos de riquezas en la fe y riquezas en el conocimiento de la fe, sin olvidar el clásico, el qué dice y el cómo lo dice, que él lo ha utilizado con las cartas de Pablo, que yo les digo, cuidado con Pablo. Pablo es muy sutil, y si no le quitamos la vista, o si le quitamos la vista, a vuelta de esquina se nos perdió, ya no sabemos para dónde se fue. Cuidado con el qué dice y el cómo lo dice. Lo mismo hacemos con Santiago. Y por los 2 versículos que acabo de leer, Santiago ahora hace un cambio y pone su atención en los que se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. Y dice bien, no dije a los maestros de la palabra, me refiero a la palabra de Dios, sino a los que se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. Santiago los ha escuchado y no le gustó el cómo hablaron y el qué dijeron. Y cuando Santiago se pone a hablar de estos que se hicieron a sí mismos, se nombraron. Ahora déjeme hacer una precisión. Este tipo de apreciación que yo estoy haciendo parte de una cuestión fundamental de la iglesia de allá desde los años 50, aunque los 2000 años practicábamos mucho, el año del siglo pasado. Tengo 56 años de ser predicador y hemos sostenido que ser parte del ministerio en la obra de Jesucristo exige ser llamado al ministerio. Lo que entonces deja a un lado el hecho de que alguien se nombre a sí mismo. A eso le llamamos secularización del ministerio. Y Santiago no está descalificando a los maestros por llamamiento ministerial, sino a aquellos que se nombraron a sí mismos. Cuando Dios lo llama a un ministerio, le da recursos,
a mí, si me llama como maestro de la palabra, me habrá de dar entendimiento de maestro, revelación de maestro. Mis ojos pueden descubrir lo que muchos no pueden descubrir, aunque sean eruditos, porque porque sube en el entendimiento, en el alma nuestra, vocaciones sobrenaturales. Y si es pastor, le dará corazón de pastor, consejo de pastor, entendimiento de pastor, que es el pastor el que cuida el rebaño y no permite que los lobos se lo lleven. Alabado sea Dios. De eso estoy hablando. Y cuando Santiago habla de ellos, asocia el uso y el abuso que hicieron de su facilidad de palabra. Porque algunos, aunque no sean llamados al ministerio por parte del Señor, hay gente que tiene una extraordinaria facilidad de palabra, pero abusaron de su capacidad de expresión. Por eso empieza cuestionando a quienes muestran una grande ambición por ser maestros de la palabra, apoyados en su facilidad del buen decir. ¿Vamos bien, hermanos? No estoy diciendo que se cancela el acceso a la posibilidad de que alguien sea un maestro llamado a la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dijo Santiago, los que se nombraron a sí mismos. Y esto ya nos ha dado idea de por qué camino se va a ir el apóstol en esta cuestión. Pero antes debo cuestionar. Déjeme regresar un poquito. En realidad, el día de hoy, en la iglesia, por regla general, por cambio de paradigma, que yo lo entiendo perfectamente bien, no existe la idea de que tienen que ser llamados al ministerio, sino que es capacidad, nombramiento, oportunidad. De ninguna manera. Dijo Pablo, hay repartimiento de ministerios, pero es el mismo Señor el que los da. Alabado sea Dios. Yo puedo enseñarles, pero yo no puedo otorgarles llamamiento, porque son cosas exclusivas del Señor Jesús. Amén. Pero no puedo dejar de cuestionar lo que Santiago acaba de decir. No os hagáis muchos maestros. Y entonces tengo que preguntar, ¿acaso Santiago, acaso es malo? ¿Es impropio? O aún más, ¿es insano, Santiago, que un creyente ambicione ser enseñador de la palabra? Estoy preguntando a Santiago. Caso hipotético, por supuesto. ¿Acaso no dice Pablo que debemos desear los mejores dones? El anhelo, el deseo de participar en la vida ministerial, por supuesto que es una ambición extraordinariamente gloriosa, legítima, porque somos hijos de Dios. Pero que sea cierto. Dijo Pablo que había que desear los mejores dones. ¿Por qué? Porque hay jerarquías. Y si me dice que busque los mejores, es porque quiere decir que hay unos que son mejores que otros. Lo está diciendo Pablo. ¿Y por qué habrá de ser malo desear el ministerio de la palabra? Porque es el punto que estoy hablando. Bueno, pero mejor oigamos a Santiago. Él lo dijo, él que se las arregle. ¿A qué cosa le pone objeción? ¿A que sean maestros? No, a que se hagan maestros a sí mismos.
Pero, por otro lado, como son dos versículos que nos sirven de sustento para este mensaje, uno habla de los que se hacen maestros a sí mismos. Y el otro, en el verso asociado, habla del uso y el abuso de la lengua, el uso y el abuso de esa facilidad de expresión que puede ser usada para mentir, para engañar, un sofisma, para que la gente crea las mentiras como si fueran verdades, abusando de esa facilidad de expresión. Porque habla de los que ofenden con lo que dicen. Es una agresión que alguien enseñe lo que Dios no ha dicho. Porque Dios nos salva con el error. Nuestra familia tan difícil fue convertida y salvada por un evangelio puro. Alabado sea Dios, que cambió nuestra vida. Y a primera instancia podríamos decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo otra vez vuelvo a decir, bueno, pues que lo aclare Santiago. Nosotros le oímos. Y empieza el versículo 1 diciendo, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Pero esta otra frase me llama la atención. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y eso me hace saltar de mi lugar. Y digo, ¿cómo, Santiago? ¿Condenación por querer ser maestros de la palabra? Qué intrigante. Intrigante declaración. Pero así lo dice. Y otra versión dirá, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y dicho así, más bien parece una manera de cancelarle el acceso para tan noble tarea, como si estuviera cancelando la oportunidad de ser un maestro de la palabra, que para mí ha sido muy honroso. Alabado sea Dios. Algo como no a ser maestro de la palabra de Dios, o por lo menos es poner límites a los deseos que muchos puedan tener, y deseos muy legítimos. Aunque en verdad está en contra que sean muchos enseñadores. Y aquí tengo que hacer una precisión, porque yo he seguido por mucho tiempo los cambios. Le digo, soy predicador de hace 56 años, no soy un novato. Y he visto los cambios en la iglesia. Y muchos nos han hecho que salte nuestro corazón. A grado tal que la iglesia del mundo el día de hoy está en ruina. Diga lo que quiera. Digan lo que quieran. Y tenemos facultad y jerarquía del Señor para decir las cosas. De que sean muchos enseñadores. Mire usted lo que hicieron allá por los años de 1980, cuando llegó a la iglesia cristiana este nuevo paradigma. Pablo dijo que había estos ministerios fundamentales: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. En Corintios dice lo primero apóstol, lo segundo profeta y lo tercero maestro. Hace un movimiento en las jerarquías. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Modificaron
la clasificación en los libros de dones y ministerios. Y entonces dijeron apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Qué hicieron? Hicieron de los dos uno solo y convirtieron el ministerio de la palabra, de ser maestro, como un apéndice del pastorado. Ahora, que si nos metemos a entrar a más profundidad, bueno, es que el enseñador, el que tiene la exclusiva, si usted quiere, o no la exclusiva, pero el que tiene prioridad es el pastor del rebaño. Porque Jesús dijo, es el pastor el que lleva al rebaño a los buenos pastos. Alabado sea Dios. Pero no se confunda. Es decir, cada pastor de iglesia tiene que ser un conocedor profundo de la fe. Y es el que tiene el derecho y la obligación primaria de enseñar a su pueblo. Alabado sea Dios. Para que la iglesia sea una conocedora de la doctrina y no la muevan cualquier viento que llegue. Sí, pero al hacer pastor maestro, anulan el ministerio autónomo del maestro de la palabra. ¿Y eso qué? Dicen, no necesitamos porque cada iglesia tiene pastor y cada pastor es el pastor maestro. ¿Para qué necesitamos el ministerio autónomo del maestro? O sea, se fue la intencionalidad. Pasando por alto que el ministerio del maestro no le quita ni usurpa la labor pastoral. El pastor es el que tiene que enseñar antes que nadie la fe al pueblo. Porque él, no porque tenga ministerio de maestro de la palabra, por vocación, sino por conocimiento, y un conocimiento claro de la fe. Amén. Alabado sea Dios. Y hoy tenemos un cúmulo impresionante de gente que pastorea la iglesia en el mundo, que son ignorantes en términos de fe, de cuerpo de fe. Tienen muchos otros atributos, pero no conocen fuertemente el cuerpo de doctrina y no la enseñan, y la iglesia camina sin esa defensa. Entonces, bueno, pero dígame usted, me va a decir, hermano Ramos, pero entonces ¿qué hace el maestro por ministerio? No puede usurpar el papel del pastor, ni debe hacerlo, ni busca hacerlo. Entonces, ¿qué hace el maestro? Fíjese lo que dijo cuantitativamente, dijo Santiago, no os hagáis muchos. Ahora, le voy a quitar eso y que Santiago dijera, no se hagan muchos pastores. Usted diría, no encaja, porque cada iglesia que surja en el mundo necesita un pastor. Entonces, no podríamos decir, no os hagáis muchos pastores. Pero entonces, ¿por qué no os hagáis muchos maestros? Porque el maestro por vocación ministerial es aquel que cada generación hace el trazo de la palabra para que no se crucen las fronteras de la fe. El maestro por vocación ministerial tiene un papel generacional y eso lo pasaron por alto, y por eso tenemos lo que tenemos el día de hoy. Aberración tras aberración en la conducta congregacional. Entonces yo dije, no os hagáis muchos enseñadores. ¿Por qué? Porque Santiago está mirando la cantidad de maestros que se saltaron a la palestra como enseñadores. Yo también, a manera de un fenómeno eclesiástico. Esa es la cuestión que yo estoy puntualizando. Ha habido un fenómeno eclesiástico. Ahora, que ya no se llaman maestros, por cierto, No, para nosotros era muy honroso nos dijeran hermano, pastor, maestro, evangelista.
Hoy se llaman conferencistas. Y yo no encuentro el ministerio del conferencista en las palabras. Entiendo la connotación, pero de ninguna manera. Y no permiten que se le llame hermanos, sino doctor, ingeniero. No, yo digo, me dijo una vez, ¿cómo lo presentamos? No me rebaje, diga hermano Ramos, porque no hay cosa mayor que ser un hijo del Altísimo. Amén. Alabado sea Dios. Entonces ven por la ruta por donde va Santiago. Como fenómeno eclesiástico, no os hagáis muchos. Y la historia de la iglesia ha probado que Santiago tenía mucha razón. Pues de ese fenómeno se ha derivado grandes males para la fe de la iglesia en nuestro tiempo. Y yo hice alguna vez una precisión, y la semana pasada con un grupo de pastores lo volví a decir en este sentido. Nosotros pertenecemos, dije, a esa época del llamado pentecostalismo rabioso, y a mucha honra, de ese pentecostalismo que era como arroyo embravecido que nadie lo detenía, que yo lo he testificado aquí, donde los hermanos predicaban porque predicaban, llevaban a la gente a Cristo en todas partes, y gracias al movimiento pentecostal, digo, desde luego que con la consideración que eso de llamarlo pentecostal es una manera convencional de decirlo, que es que porque se apoyaban en lo del Pentecostés, y entonces nos llamaron pentecostales. Está bien, hombre, pues para qué vamos a alegar que no nos digan, pues qué le hace. Pero yo digo pentecostalismo fuerte, rabioso, de esos nuestros viejos que pasaban por encima de quien sea y agarraban la gente para traerla a Cristo. Alabado sea Dios. Y la iglesia creció. Para los años 70, entre un 60 y un 70% de las iglesias eran producto del pentecostalismo. Ahora, esto me obliga a decir, no estoy descalificando a los no pentecostales, porque esos tuvieron otra virtud a la luz de la historia de la iglesia, que yo decía, hubo muchos años cuando el denominacionalismo era territorio cerrado, o sea, el pentecostal con el fundamentalista, los hermanos metodistas, bautistas, nazarenos, hasta parecía que cruz, ¿sí? Sí, la verdad. Y estaban cerradísimos. Pero ¿sabe qué fue lo glorioso de esto? Que esa cerrazón denominacional conservó la fe intacta por muchos siglos. Alabado sea Dios. Pero vino luego la coinonía, al estilo de Martin y Ferguson, la conspiración de Acuario, donde hay que conciliar las cosas todos, hay que ser muy... O sea, usted abrace hasta el diablo. Sí, alguien que me dijo, me quería lavar el cerebro con esas ideas, le dije, sí, hace poquito vi al Señor Jesús abrazado con el diablo, por todo Ruiz Cortines. Oiga, no ande diciendo eso, entonces no lo esté diciendo usted. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nada tiene que ver la fe cristiana en su pureza con el montón de ideas que hoy han surgido. Y no estaremos dispuestos a bajar bandera. Vive Dios de los cielos, que quiero cruzar de lo temporal a lo eterno con un expediente que diga no bajó bandera. Alabado sea Dios. Sí, porque esa es la cuestión. Pero en el momento en que ahora sí abran las puertas, señores, porque somos hermanos y un todo contra todos, se coló hasta el diablo. Enseñadores perversos que trastornaron la fe de la iglesia de Jesucristo. No tengo tiempo para señalarlos,
pero realmente esto ha causado estragos. Entonces Santiago está teniendo, si me parece, una visión profética. Descubre que en esos muchos hay deficiencias de alto riesgo para la fe. Y alto riesgo incluso para los no creyentes. Porque si alguien predica un evangelio distorsionado, confía a los no creyentes y no los induce por el camino donde Cristo los encuentra. Porque los confía a no entregarse, a vivir así como están viviendo. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque sus mensajes son condescendientes. Así déjalo, no, ningún déjalo. Si la perdición eterna es algo horroroso, es trágico. Tanto así que el Hijo de Dios se entregó para no permitir que fuéramos a la perdición eterna. Alabado sea Dios. Le cerrarán el paso a la salvación a mucha gente. Y yo digo, ese es un acto muy hostil al crucificado. ¿Usted qué dice? Y ahora, fíjese lo que voy a decir, y ahora con este breve comentario introductorio. Santo Dios. Ya hemos esbozado un mundo de riesgos de lo que se enseña al pueblo de Dios. Les voy a decir algo, y lo digo con todo amor. Cuando nosotros nos convertimos, aprendimos la fe por hermanos predicadores de las asambleas de Dios en la Sierra de Chihuahua. Nunca olvidaré al hermano Chente, un predicador itinerante, andaba en una mula por todas las rancherías predicando. ¿Cómo olvidar las enseñanzas de Mario Carrasco, de los líderes de esa región? Mario Carrasco. ¿Cómo olvidar a doña Rita Chaires? ¿Cómo le estoy dando un buen directorio de cosas que no son cositas? No, en realidad, que nos enseñaron los principios de la fe, que nos dio redención. Luego tuve la fortuna de tener una gran amistad con don Rodolfo Orozco, fundador del templo, el Templo del Salvador, de las Asambleas de Dios, con quien tuve muchas pláticas. Cuando llegaba yo a ir, le decía al hermano Rodolfo Orozco: Lichita, a la esposa, ¿quién crees que llegó? Pues no sé, llegó Nati. Dile que no se vaya a ir para que coma con nosotros y mientras entretenlo. Alabado sea Dios. Pero cada plática era nutrirme. ¿Pero por qué estoy diciendo esto, este currículum? ¿Por qué? ¿Por presumir? No. Porque estoy diciendo, yo puedo verle los ojos, le podría ver los ojos al viejito Orozco, a Mario Carrasco, a doña Rita Chaires, al hermano Vicente, ese predicador de la Sierra de Chihuahua, y decirle: hermano, 56 años después, yo no he cambiado nada. Alabado sea Dios. No he cambiado nada. Este evangelio me hizo feliz a mí. Y con él me quedo. ¿Usted qué dice, mi hermano? Santiago pretende frenar el ímpetu del yo también puedo enseñar sobre las cosas de la fe. Muchos podrán afirmar que es un anhelo que hay en su corazón. ¿Estoy diciendo que no deben tener esos anhelos? Estoy diciendo que son anhelos muy legítimos. Nada más que no usurpes. Y si conocemos la manera de pensar de Santiago, ellos son maestros, dijo: yo no dije que eran, dije que ellos dicen, que es el estilo de Santiago. Oye, no, él dice que tiene fe, yo no meto las manos a la lumbre por ellos.
Este dice que es maestro, lo dice él, yo no lo digo. Aunque usted me va a poder decir, hermano Ramos, hemos leído con usted la Escritura. ¿En qué momento Santiago dice que ellos dicen? Usted léalo y no lo va a encontrar. Bueno, es que está implicado desde el momento cuando reprocha a esos que se autonombraron como maestros. Equivale a un ellos lo dicen. Que yo digo, lo dijo sin decirlo, pero sí lo dijo. Y como siempre, Santiago dirá, ellos lo dicen, yo no he dicho que sean maestros. Yo dije que se nombraron a sí mismos como maestros. Y una versión más dirá, hermanos míos, no os hagáis, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros, sabiendo que así nos acarrearemos un juicio más riguroso. Y entonces yo digo, Santiago, juicio riguroso, tan solo por querer ser maestros. Otra vez dice, no es por ser maestros, sino por nombrarse sin serlo y usurpar un papel enseñando a los hijos de Dios, cuando que en ellos no hay inspiración de la palabra. Ahora, me va usted a decir, hermano, pero ¿a poco necesita ser maestro por vocación ministerial para enseñar? No, necesita conocer fuerte y profundo, pero para ser maestro de la palabra necesita que haya cosas muy sutiles en la interpretación de la Escritura y la interpretación de los tiempos, que solo aquel que tiene ojos para ver. Mire, le voy a dar una ilustración. Si usted es gente del campo, cuando nace la hierbita, chiquitita, apenas brota, usted no dice este es quelite, o dice este es alfalfa, o dice este es maíz, o es trigo. ¿Sabe por qué? Porque todos se parecen. El maestro por vocación ministerial es capaz, en el entendimiento que Dios le da, en detectar dentro de todas esas cuál es mala semilla. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero antes de ir más adelante, conviene hacer ciertas precisiones bíblicas. Van a hacer 2 mensajes sobre esto mismo. Creo que Santiago nos acostumbró a 2. Santiago habla de hacerse maestros. Y entonces yo le digo, se puede. Luego entonces creo prudente enfocar esa cuestión del maestro por ministerio, que acabamos de explicar. Santiago no está hablando de ellos como maestros por llamamiento, sino maestros que ellos mismos se nombraron, sino porque el mismo Señor Jesús los ha convocado para enseñar la fe, trazando ante los ojos de cada generación las fronteras de la fe, y de esa manera se asegura que la siguiente generación reciba esta fe preciosa sin cambio alguno. Ahora sí vio el maestro de la palabra. Es el que se asegura que la siguiente generación reciba la palabra en toda su pureza. Alabado sea Dios. Hay repartimiento de ministerio, dijo inobjetable, mas el mismo Señor es. No son producto secular. El día de hoy tenemos una secularización espantosa. Déjame decirle algo. Y lo dije en esa convivencia con pastores la semana pasada. Dije, yo he señalado culpables, le dije, del desastre que tenemos. No voy a hacerlo de nuevo. Pero del pentecostalismo, que fue tan exitoso, hay una rama que se llama neopentecostalismo,
o les llaman neopentecostales. Neopentecostales porque tienen la impresión que inventaron el pentecostalismo y surgieron iglesias muy grandes, y esas iglesias muy grandes empezaron a traer enseñadores de todas partes del mundo con una gran falta de respeto a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo voy a traer a alguien de afuera, mi obligación ministerial es decirle a los pastores: mira, esta es la persona que estoy invitando, este es su ministerio, esto es lo que cree y este es su testimonio. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Soy de la vieja escuela, que yo enseñé en ocasión ante pastores. Si en el África hay una iglesita y ahí llega un eminente predicador, por muy famoso que sea, y se maneja mal, esa iglesia es su autoridad mientras él esté allí. Esto no lo aceptan, no lo reconocen, porque vivimos una época de anarquía extraordinaria. Yo sé de lo que estoy hablando. Y él puede razonar y decir: yo en América soy reconocidísimo. Nada más que el Señor Jesús no pone a su iglesia para que nadie juegue encima de ella ni la pisotee. Alabado sea Dios. La iglesia tiene jerarquía en Cristo Jesús. Sí, Señor. Y si ese se viene para acá, para América, y acá lo alaba medio mundo, lo que se liga en la tierra se liga en el cielo. Pero así pensábamos los viejos, bueno, ni tan viejos, ya me estoy echando piropo yo, pero así pensaba la generación, y había un respeto extraordinario. Debe haber un llamado específico. Si muchos son pastores sin haber sido llamados pastores, están cometiendo usurpación de funciones. Y si esos ministerios son cosas repartibles, se necesita quien las reparta. Y es el Señor Jesús el que reparte. Si yo soy ministro, no fue porque yo busqué que me apoyaran. La noche que el Señor Jesús me salvó, puso en mí una pasión profunda por enseñar sobre el Señor Jesús. Y cuando otro estaba predicando, quería yo ser el que estaba predicando. Es decir, había fuego en mi alma. Porque el llamamiento es eso: pasión, ilusión, participación profunda. El problema es que el Señor, el que reparte los dones y los ministerios, es soberano. Y si es soberano, reparte a quien quiere y como quiere. ¿Quién se le puede decir que no lo haga? Decían que Pablo no era apóstol por todo el expediente que tenían los judíos en contra de él. Y Pablo mismo reconoció que no debía ser apóstol, porque dice: yo injurié al Señor Jesús, yo hablé de él las cosas más bajas, porque eso es lo que implica injuria ahí, para que tuvieran del Señor Jesús, la raza humana, la peor opinión del hombre más degradado de la tierra. Pero un día el Señor Jesús lo esperó en Damasco, alabado sea Dios. Lo derribó en tierra, y él asombrado dijo: ¿quién eres? Cuando le preguntaron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Consistente con lo que Pablo testifica: había yo pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. O sea, ya contra Jesús no, porque ya se había muerto, dijo, pero contra Jesús, contra su historial, él iba a envenenar el mundo entero para que la gente tuviera la peor opinión del Hijo de Dios. Pero a ese que el Señor lo esperó en Damasco, que aborrecía el nombre de Jesús, lo digo a mi manera,
Un día agarró sus maletas y sale de Judea hacia el mundo entero para decir: Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y él decía: yo no debía ser apóstol porque lo injurié. Y entonces, ¿por qué eres apóstol? Dice: porque su gracia me rebasó. Alabado sea Dios. Pero quiero volver a Santiago. Hasta aquí, esto nos da un perfil de esta nueva cuestión que aborda Santiago, apenas la empieza a abordar. Para ir abordando este asunto, ¿por qué no poner eso en el contexto de esta generación? Yo la he puesto. Y digo que ahora se llaman conferencistas. Singularidad de esta generación que ha rebasado y contravenido la Escritura. Fenómeno eclesiástico que ha sido acompañado por una autonomía muy peligrosa. Es decir, cada uno de los enseñadores se sienten que pueden tutelar al resto de los creyentes y que a nadie tienen que darle razón de nada. Hermanos, si yo un día falto, no permitan que eso les hagan en la iglesia. Que aunque sea profeta de Dios, la Escritura dice que usted tiene derecho a juzgar su mensaje y su persona. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se escuchan de ellos las cosas más contrarias a los principios de la fe. A nombre, y aquí está el nuevo paradigma, de una supuesta libertad de opinión. Porque hoy la iglesia vive la fe de opinión. Nosotros vivíamos lo que dice la Escritura, lo que establece la Escritura, y no lo que yo opino. Alabado sea Dios. Porque esa manera de pensar, ¿sabe qué sucede? Degeneró en la doctrina de la revelación. ¿Cuál es esa doctrina de la revelación? Que hubo un fenómeno eclesiástico aquí en la región. Es decir, el Señor me lo acaba de decir. Oye, le digo, pero la Escritura dice lo contrario. Pues yo no sé, pero a mí me lo acaba de decir. ¿Sabe qué significa? Adiós con la Escritura, mándela al bote de la basura. No, Señor, los principios son eternos y no se cambian. Alabado sea Dios. Fidelidad en los principios de la fe. Gracias a cada quien por el derecho propio de pensar, pero que no aplica en cuestiones de la fe. Veamos eso más de cerca. Está hecho este pasaje a base de dos cláusulas. Desde la primera, es un mandato categórico: no os hagáis muchos maestros. No es una alternativa, es no. Y segunda, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La primera cláusula es un mandato que no se negocia. La fe no es una democracia donde, a ver, opinamos, usted qué opina, usted qué opina, sacamos de aquí una conclusión. No, señores, los principios están establecidos y son inmutables. Alabado sea Dios. Sí, un aplauso al Señor, ¿por qué no? Pero la segunda es pensando en que no se ha obedecido. Santiago lanza una amenaza, que si no obedecen se ganarán condenación por permitir multitud de maestros o de enseñadores en el cuerpo de Cristo, en el sentido que lo acabo de explicar. Pero ¿por qué esa reticencia de Santiago? Reticencia por causa de lo que dicen y el cómo lo dicen.
Y son dos cuestiones posibles que prevé como de alto riesgo. Si usted fuera por un precipicio, ¿qué tan retirado del precipicio caminaría? ¿Por la orillita? Lo más lejos posible. Ese es mi consejo como maestro de la palabra. No se arriesgue, porque es demasiada la gente que el día de hoy está arruinada. Era una enorme cantidad de creyentes preciosos. A mí me indigna, porque a Cristo Jesús le costó mucho, le costó muy caro su rebaño, para que venga alguien a nombre de la fe de opinión del cada quien y desbarate el corazón de los creyentes. Yo se los he dicho y lo dije en Estados Unidos, responderán ante el tribunal de Cristo por esto. Alabado sea Dios, y me oiga Dios que así es. Responderán en el tribunal de Cristo por haber tolerado, pastores y líderes por haber tolerado. Que no, alguien dice, pero es que no, claro que sí. Y yo le voy a decir algo. Alguien me dijo, pero tú no eres de nuestra organización. Dije, pero soy ministro en el cuerpo de Cristo. Y no me interesa por defender al rebaño del Señor, paso por encima de medio mundo. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La otra es el abuso ofensivo al enseñar. Si usted ha visto, los ha oído, la manera tan grosera hasta que tienen de enseñar, manera sensual con que enseñan, con la falta de respeto al Señor Jesús. Hacen de la palabra ofensiva una virtud. Por eso lo que dice en el verso 2, que yo dije parecía que no tenía relación con aquella prohibición de no hacer muchos maestros. Los que se hacen famosos por las palabras agresivas que dirigen a sus oyentes, que caen en lo burdo, en lo absurdo y en lo torpe. La iglesia de Jesucristo es una joya. Es la amada del Señor Jesús. Y no le enseñan con respeto. A veces piensan que están en un cabaret enseñando. Oh Señor, oh Señor, manéjese lejos de ellos si quiere hacerme caso. Son grotescos, irónicos y burlones. Y ahora son muy capaces con la agilidad de palabra. O sea, tienen esa capacidad plástica para revolverse y decir y no decir y querer decir. Yo aborrezco en mi alma la predicación con dobles sentidos. Me indigna. Me indigna. Y usted era, pero está hablando de eso. Por supuesto. Y para que quede más claro, ya voy a terminar. Leeré la última parte del versículo 1 y una parte del 2, que diría de esta manera: sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Y si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Vivimos una época creada deliberadamente por las corrientes de Frankfurt, Alemania, contemporáneas, el hablar mal, el vestir feo, el comer feo y el hablar feo. ¿Quién es el más famoso? El que trae los pantalones a mitad de pompi. No, claro que sí. Y de ahí que hasta los predicadores suban al púlpito en chanclas. Y a veces con los síntomas de que no se bañaron. Alguien me dijo, oiga, pero es tan exigente, ¿cómo no lea al Hebreos? Dice, lavados los cuerpos con agua limpia. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios.
en short a predicar. Diga lo que quiera, es que los tiempos cambian, su palabra no cambia. El Dios de los cielos es eterno. De tal manera entonces que esto se metió al corazón de la iglesia. Por eso dije el vestir feo, el comer feo y el hablar feo, porque usan un lenguaje impropio. Dios le dijo a Moisés, hazle ropa a Aarón, sumo sacerdote, para honra y para hermosura, para que se note su jerarquía como sumo sacerdote, como ministro del Altísimo, y aparte para que se vea bien. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Evidentemente Santiago está al tanto de maneras tan ofensivas de lo que dicen. Por eso en el verso 2 pone la regla de oro para el enseñador. ¿Cuál? Que no sea ofensivo, ni tenga como virtud hablar sin freno. Que el que sea maestro sea sin ofensa. En griego, el caso de ese que se hizo así mismo maestro, habla de el que tropieza, el que cae en error, el que falla en cosas de la salvación. Pero ¿por qué se puede llegar a eso? Consecuencia de haberse hecho a sí mismos maestros, y Dios no está comprometido con ellos. Yo le voy a decir una cosa, yo se lo dije al empezar, les di un testimonio. Hace 20 años empezamos aquí en las reuniones con niños. Se llenaba aquí, puro chiquitín. Ya estábamos en la radio. Y cuando empezaron a orar por mí para decir, Señor, bendice a nuestro pastor, yo le dije, no. Yo no soy su pastor. Porque yo entiendo que si el Señor no lo llama a algo, no se meta, no usurpe. Haga lo que el Señor le mandó y tendrá fruto glorioso. Y el día que se vaya a morir, le garantizo que siente placer, el placer de haber dicho, cumplí lo que me mandaron a hacer. Alabado sea Dios. A eso se le llama realización personal. Realización ministerial. Que yo le oí al viejito Osborne decir, procure no llegar a viejito limoncito. Porque la no realización, el no haber hecho el trabajo que el Señor le mandó y meterse donde no debía, le causa cierto problema en el alma. No se siente satisfecho. El año pasado, después de 74 años que nunca me enfermaba y que me pasó y que estuve a punto de morir, yo sentí un gran placer. Yo me sentía muy, muy contento. ¿Sabe por qué? Porque tenía en mi conciencia, cuando el Señor me abrió oportunidad, hice lo que me dijo que hiciera. Y con ese expediente quiero entrar a la eternidad. Y de esa manera quiero que entre en la iglesia el camino de la fe. Alabado sea Dios. Nadie tiene licencia para ser grosero en el púlpito, en la enseñanza, faltando el respeto a la reverencia que se le debe a la fe y el respeto y consideración que se le debe a los que escuchan, cometiendo agravio contra la palabra, porque en su presunción se otorgaron el derecho de decir cosas que la fe no autoriza. Aunque se dicen maestros, son ejemplos de profunda ignorancia. Pero por su presunción se han confiado. De allí que Santiago quiere dejar claro que la prueba de quien es un maestro de la palabra sano se conoce por sus palabras.
Interesante. Y yo termino esta idea. Santiago echa mano de la lengua. Decían los antiguos predicadores que así como el médico para diagnosticar le decía saque la lengua, así Santiago a esos enseñadores le dijo saquen la lengua, y encontró deficiencias en su alma. Ahí es el primer mensaje que vamos a estar predicando sobre esto de maestro de la palabra. Es un mensaje para predicar, para enseñar. Yo soy un predicador pentecostal gozoso, por cierto, se los he dicho, pero también me gusta ver si 2 y 2 son 4. Alabado sea Dios, porque quiero irme el día que me vaya con la satisfacción de que les enseñé la fe. Alabado sea Dios. Y jamás por intereses de ninguna clase, jamás, nunca. Nadie podrá decir en ninguna parte de los países donde han dado que yo defraudé, que mentí, que pedí, que engañé. Puedo dar la lista y los teléfonos de los pastores con quienes estuve y usted verá lo que dicen de nuestro trabajo. Decía el hermano Girón de la iglesia Asambleas de Guatemala, la primera iglesia, les decía a los hermanos, viene el hermano Nati, pero ya saben cómo él es. Él no quiere que lo traigan paseando, que lo traigan de restaurante en restaurante. 9 de la mañana empieza la primera sesión de enseñanza. Fórmense los grupos. Termina, come y le sigue con la otra. Termina y cena y le sigue con la otra. Tenían un testimonio de trabajo intenso. Yo decía, solo quiero llegar de la enseñanza del trabajo en la fe ese día, nomás poner la cabeza en la almohada y es otro día. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque ustedes, redimidos del Señor Jesucristo, merecen toda mi consideración y respeto. Porque el Señor Jesús nos compró. Y al precio que sea, yo no permitiré que destruyan el cuerpo de Cristo, hasta donde esté a mi alcance. Cuando alguien me dijo, hermano Ramos, esto está difícil, ¿qué se hace? Yo le dije, pues rescate su iglesia. Y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no puede rescatar su familia, rescátese solo. Porque este es un tiempo de sálvese el que pueda también. Vive el Altísimo, que les he enseñado la fe, sin medirme, sin esconderme, y les he enseñado la fe en su pureza. Los pastores mismos dicen, nunca hemos encontrado que enseñe cosas contrarias a la fe. Entonces tengo facultad, tengo derecho de decir, no cambien esta fe gloriosa. ¿Cómo sienten sus corazones, hermanos? ¿Quieren ser maestros de la palabra? ¿Yo acaso prediqué y dije que se cancelaba, que era insano querer eso? ¿Dije eso? ¿Qué dije? Que no se nombre solo. Puede usted decirle, Señor, en mi alma hay un anhelo de ser maestro, de ser pastor o de ser evangelista, para que Él en su soberanía lo confirme y le otorgue. Y si Él le otorga su autorización, nadie lo va a poder detener. Jamás lo podrán detener. ¿Usted cree que yo no tengo historia donde me quisieron detener muchas veces? No pudieron nadie y no podrán jamás. Y yo seré ministro hasta el último día, hasta el día de mi muerte, porque el ministerio no tiene caducidad. Todavía cuando iban a llevar a Pablo a la ejecución, él hablaba como ministro de Jesucristo.
Todavía cuando Jesús ha terminado su ministerio, van a su Padre para decirle, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo tengo esa conciencia. Y quiero que el día del Señor podamos vernos allá. Usted dice, hermano, no sea ilusorio. ¿Por qué no? Pablo dijo eso. Le dijo a los hermanos de Corintio, para que en el día de Tesalónica, para que en el día del Señor ustedes sean mi gloria. Entonces los va a reconocer. ¿Usted qué cree? ¿Quién dijo que será padecer amnesia o Alzheimer? No. Entereza total, alma, cuerpo y espíritu. Y que Pablo diría, Señor, mira, ya están los de Tesalónica. Alabado sea Dios, que ellos sean mi gloria. Fantasía, conozca la Escritura. Gracias a Dios por esta mañana que hemos empezado este tema. Vamos a orarle al Señor. Si alguien necesita oración, que no hayamos orado. Mire, hermano, yo hace rato dije que cuando el Señor me hizo entender que autorizaba que fuera pastor de nuevo, porque yo no quería, y se lo dije, es que los hermanos son muy latosos, muy chismosos, pero claro, decía de otros, ¿no? Son muy chismosos. Le di mi queja, él sabía que era cierto, pero es el Señor, Él es el Señor, y es el que manda. Y entonces yo le dije, Señor, entonces concédeme una cosa. Dame un pueblo noble que no me quite el tiempo para andar resolviendo 1000 problemas hasta absurdos. Y no me quiten el tiempo porque yo quiero pensar en tu palabra. Quiero revisarla, quiero analizarla, quiero nutrirme de ellas para entregarla a los hijos de Dios. Le justifiqué mi petición, no era un capricho. ¿Y sabe qué? Dios me lo concedió. Ustedes son una iglesia preciosa, que son una caricia, cero problemas. Y alguien me dijo la semana pasada, un grupo de pastores, ¿así te pasó a ti? Nunca en 20 años, nunca. Le dije, ¿crees que es presunción? Dijo, no, es que eso no es usual. No sé qué me quiso decir. El caso mío es una excepción. Bueno, es que yo le presenté una razón a Dios, una petición. Si me ordenas que sea maestro, tú eres el Señor, pero nomás concédeme un pueblo que no me quite el tiempo, que yo quiero pensar en la palabra. Y lo cumplí. Hasta 15 horas a veces para pensar un mensaje, revisarlo, analizarlo. La enseñanza, horas y horas. Y le voy a decir algo más. Estoy maravillado de la cantidad de hojas que escribí, miles de hojas, que yo mismo digo, no puede ser posible. El Señor me abrió el entendimiento, me abrió, no sé qué pasó conmigo, que parecía yo, como dice, pluma de escribiente, porque Él inspiró mi alma. Yo le puedo mostrar todos los escritos, manuscritos, con letrita de esa de hormiguita negra, chiquitita, que ya se acabaron mis ojos, pero gozosamente los usé en esas cosas. Entonces, una petición contestada, no sabía yo, hasta últimas fechas me estoy enterando que sí me oyeron. Yo siempre doy por hecho que Dios oye, pero es muy distinto cuando, ¿saben qué, hermanos? Es que nuestro Dios es experimentable. Podemos experimentar con Él y decir, aquí estuvo Él, alabado sea Dios, aquí está su huella, bendito sea su nombre. La palabra de Dios dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Queremos que este mensaje que usted ha escuchado realmente produzca el bien, porque realmente nuestro Señor Jesucristo nos ha dado palabras de vida, palabras que pueden llenar nuestros corazones
en tiempos difíciles. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, queremos invitarle a la Iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esto es en Monterrey, Nuevo León, México. Y queremos que usted siga también en este canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo y que esta serie de mensajes sean realmente una riqueza para su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga.